Bienvenidos una vez más a Para Todos y para Nadie, un podcast en el que nos gusta compartir la filosofía, el pensamiento filosófico, pero sobre todo las preguntas filosóficas, los cuestionamientos que se han hecho desde ese lugar. Mi nombre es Arodi Rangel y como tal vez saben, y si no, yo les voy a contar justo ahora, estamos transmitiendo desde Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Y en Para Todos y para Nadie estamos grabando el quinto programa de nuestra tercera temporada. Si ustedes acaban de llegar, se acaban de enterar de qué es esto de Para Todos y para Nadie, los invitamos a seguir nuestras redes. Estamos en Facebook como Para Todos y para Nadie y en YouTube también como Para Todos y para Nadie. Y ahora, desde esta tercera temporada en Spotify como Para Todos y para Nadie. La foto de perfil en las tres es este dibujo de Escher de la mano dibujándose a sí misma. Entonces nos encuentran por ahí y pues bueno, hemos hecho un recorrido de varias cosas. El día de hoy nuestro programa se llama La subjetividad. A propósito, ¿no? Porque eso de la subjetividad luego es una cosa que puede tomarse muy a la ligera, como creo que usualmente sucede, ¿no? O muy serio, ¿no? Puede llegar a ser una cuestión muy, muy seria. Entonces lo dejamos en la subjetividad y a ver qué pasa a lo largo de este programa. Contarles una historia. Subjetividad es una palabra que tenemos para designar lo que somos. Nosotros, nosotras, nosotros, los pretendidos seres humanos, u hombres y mujeres, u individuos de la especie humana, ¿no? Lo que sea que signifique eso, de pronto es complicado, sobre todo en tiempos, ¿no? En que la cuestión de ser humano ha quedado ahí en entredicho de cara a todas las atrocidades que como especie cometemos unos con otros y con el entorno. Recién, porque no me lo voy a aguantar, ¿no? Descubrieron que hay microplásticos en la leche materna y ya acaban de decirnos que en todos lados del mundo el agua de lluvia no es potable, ya en ningún lugar del mundo, ¿no? Entre otras cosas, pues contaminada por microplásticos, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, de cara a esta coyuntura de mundo, ¿no? A este momento de los tiempos, es complicado pensarnos, ¿no? Desde esa categoría de la humanidad. Pero bueno, lo que sea eso, seguro lo trataremos en un episodio más. Lo que viene acá a cuento es que subjetividad es una manera en la que designamos quiénes somos. Y ese concepto surge del lado de otro muy importante que es justo el de sujeto, ¿no? Ese es eso que pues, comprendemos como individualidad en la historia de la filosofía tiene una característica muy tremenda. El sujeto nace, se inventa, porque ya, o sea, si ya han hecho este recorrido con nosotros de esta tercera temporada, saben que no hay cosas en sí mismas en el mundo, sino que nosotros las parimos, ¿no? Y las parimos en momentos históricos específicos. Esa categoría de sujeto es parida en la modernidad, en lo que se conoce en filosofía como modernidad, y su padre, que así se le conoce, el padre de la filosofía moderna, fue René Descartes. René Descartes planteó esto, que luego suele ser lugar común del pienso, luego existo. Por cierto que si usted no sabe qué es pienso y luego existo, en Para Todos y para Nadie tenemos una cápsula donde explicamos qué es eso del pienso, luego existo. El cogito ergo sum. Lo que vamos a traer acá a colación es que la primera vez que se pone delante el sujeto en filosofía, se hace como esta verdad de, digámoslo así, de la autoconciencia, ¿no? El individuo de la modernidad se da cuenta de que es un ente pensante o un ser pensante. Y no solo que es pensante, sino que sabe que piensa, es decir, que es consciente de que piensa,
de que su parte de su identidad está en el pensamiento. En la racionalidad se le llamó, en la modernidad se le llamó racionalidad, ¿no? Y es esta cualidad pretendida que nos caracteriza a todos nosotros como seres humanos o miembros de la especie humana o como, no sé, hombres y mujeres, ¿no? Es lo que pretendidamente desde la modernidad caracteriza al hombre, su capacidad de razonar, ¿no? Su raciocinio. Y a partir de esa razón se han fundamentado montones de cosas. Por un lado, el conocimiento que podemos tener del mundo. Como nosotros somos los seres pensantes, los seres cognoscentes, los seres que conocen y que producen conocimiento, el mundo está hecho para que lo conozcamos. Y luego conocerlo significa también dominarlo. Y luego dominarlo significa también, pues, transformarlo, ¿no? Pero es justo esta división clásica, ¿no? Entre sujeto y objeto. Lo que tiene que ver con quién conoce y lo que conoce. Nosotros somos pretendidamente aquellos seres en los que la razón impera y que son capaces de conocer el mundo y posteriormente transformarlo, dominarlo, someterlo, como es el caso ahora y vivimos las consecuencias. Pero ser sujeto o esta subjetividad, ¿no? Armada a partir de la racionalidad, implica también el reconocimiento de los otros. Hoy hablamos de otres, de otras, por supuesto, pero el reconocimiento del otro. No soy, al parecer, el único ser racional de este mundo. Veo entre las entidades que me rodean, encuentro semejantes, los reconozco como tales y entonces implico de ahí su racionalidad. Con la racionalidad vienen pegadas un montón de cosas re importantes, ¿no? La dignidad, esta palabra que tenemos para designar pues el derecho que tenemos a existir y a ser en tanto que somos y existimos, ¿no? El derecho que tenemos de ser respetados justo, la autonomía, la capacidad que tenemos de designar para nosotros mismos, la ley, las convicciones, las ideas a partir de las cuales vamos a vivir. Y entonces, cuando uno reconoce a los otros, reconoce, entre otras cosas, su responsabilidad de respetar esas mismas cualidades en el otro, ¿no? Su autonomía, su dignidad, su derecho a ser, a estar, a vivir. Son cosas que además se ponen escabrosas y complicadas pensando en los tiempos en que corren, ¿no? Pero bueno, cuando nació el sujeto, ese sujeto de la modernidad, la subjetividad estaba caracterizada por esas cualidades, ¿no? El ser racional, el ser pensante, el ser autónomo y una que es además también muy divertida, que tiene que ver con la permanencia, con la identidad, con ser nosotros mismos, lo que sea que signifique eso. Vamos a seguir platicando porque quién sabe si fue así en realidad. Los vamos a dejar ahora con una de las voces del talento. Ya saben que es costumbre aquí en Para Todos y Para Nadie que convocamos a nuestros compañeros, compañeras y compañeros del taller de Radio Voz y Podcast que se imparte aquí en Faro Aragón, pues a que nos ayuden con contextos. Entonces vamos ahora a escuchar a uno de ellos. Estamos de vuelta enseguida. Por extraño que parezca, el hombre, cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates, es, indudablemente, solo un desgarrón en el orden de las cosas. En todo caso, una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente en el saber. De ahí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos. Todas las facilidades de una antropología entendida como reflexión general, medio positiva, medio filosófica, sobre el hombre. Sin embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Las palabras y las cosas, Michel Foucault. Estamos de vuelta en Para Todos y Para Nadie y pues vamos a ahondar en esto que nos acaban de contar en nuestro pequeño corte ilustrativo.
El sujeto del que veníamos de hablar, ese sujeto que se dijo que era racional, que se dijo que era autónomo, ¿no? Libre, que además ese es otro temazo, la cuestión de la libertad, que además para todos y para nadie no hemos hecho programas sobre la libertad, hay que hacer uno, y un ser autónomo, libre, por lo tanto, ¿no? Y además un ser permanente, algo que es idéntico a sí mismo. Esta cuestión del sí mismo, que además seguro ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando se escribían cositas de deseos para sus amigues que ya no iban a ver luego del kinder, de la primaria, de la secu, y todavía uno hace ese tipo de cosas, ¿no? Ya he entrado ya bastante en años, pero seguro entienden esta cosa de eres increíble, nunca cambies, ¿no? O sea, la apuesta a que somos idénticos a nosotros mismos con el paso del tiempo, que no hay en nosotros un cambio, ¿no? Que tenemos ya una personalidad dada, un carácter, una manera de ser, de estar, de vivir. Bueno, tal vez desde ahí les parezca mucho más evidente. No es así, ¿no? Eso del sujeto y de esa subjetividad racional, autónoma, idéntica siempre a sí misma, es también uno de los grandes mitos de la historia del pensamiento filosófico. Sirvió para muchas cosas, por supuesto. Desde ese sujeto se construyó la idea, por ejemplo, justo de autonomía, de libertad, y a raíz de a partir de esa idea, nuestra idea de democracia, la idea de que vivamos todos en un orden político en el que cada quien toma una decisión y esa decisión es respetada colectivamente, parte del hecho de que nos reconocemos autónomos, ¿no? Entonces hay cosas que están padres con ese sujeto y que hay que reelaborar de cara a los problemas en los que vivimos hoy. Pero bueno, hay otras cosas tremendas. Por ejemplo, esa cuestión de la racionalidad. ¿De verdad somos todo el tiempo racionales? Sí. La apuesta es que tal vez no. La apuesta es que tal vez esa cosa de la racionalidad nos viene luego de hacer las cosas a partir o desde otros lugares, que pueden ser las emociones, que pueden ser los afectos, que pueden ser los traumas, ¿no? Hoy hablamos ya así abiertamente de las cosas que nos han traumado en la existencia. Y justo hay un periodo que se ha llamado posmodernidad, ¿no? Y que empezó el siglo pasado y que se supone que seguimos viviendo en esto que va del 21, en que los filósofos se dan cuenta de los grandes mitos, ¿no? Esta temporada ha estado llena de esos grandes mitos, ¿no? La verdad, Dios y hoy el sujeto. El sujeto o esa pretendida subjetividad que está construida a partir, ¿no? de una racionalidad, una autonomía, una libertad y una identidad, ¿no? Siempre de uno consigo mismo, no es el caso. Y en realidad ese discurso histórico como es, produjo tal vez discursivamente ese tipo de sujetos, pero la apuesta acá es que en realidad históricamente se producen las subjetividades. Que eso de la racionalidad también es un mito, es una categoría que se parió en un momento dado de la historia, pero lo que sea que seamos como individuos, como sujetos, tiene que ver más bien con el contexto en el que venimos al mundo. Es muy interesante pensar esto, ¿no? No sé si ustedes saben la historia de cuando llegaron los españoles aquí al continente americano, pero una cosa que les saltó en serio, de verdad, desde lo más profundo de su ser, era la pregunta sobre si quienes vivían aquí eran realmente personas. O sea, si pensaban, pues pa' pronto, que históricamente no a todas las personas que tienen esta constitución que nosotros denominamos humana, se les ha reconocido razón y pensamiento. Que esa sola cosa ha sido condicionada culturalmente, socialmente, políticamente, económicamente. Entonces, universal no es. Y hay subjetividades que se producen desde esa negación de racionalidad. Entonces, es mucho más complejo que eso.
¿no? Ser sujeto, dirían por ahí, es estar sujeto a una serie de condicionantes. El contexto, insisto, la política, por supuesto, la moral en la que uno vive, en la que uno creció, ¿no? Todos los mandatos a partir de los cuales se configura nuestra personalidad, las personas que somos. Incluso las ideologías, pues, ¿no? Pensar esta cuestión de la subjetividad es plantearse seriamente el hecho, por ejemplo, de cómo inciden las cosas a nuestro alrededor para que seamos las personas que somos. Y es ahí donde empieza además el rollo y el jaleo de la relatividad, ¿no? O del relativismo, para ser puntuales. Es un discurso muy cotidiano, muy de todos los días, este lugar común en el que todos asumimos que sí, que cada quien su rollo, ¿no? Lo bueno es bueno para ti, ¿no? Lo que es bueno para ti, lo que es malo, pues es malo para ti, y así cada quien. Justo planteado desde ese lugar, ¿no? Parece que hemos entendido extremadamente bien que cada quien habita un mundo particular atravesado por circunstancias específicas, ¿no? El problema con eso es, como siempre, el ponernos de acuerdo. Es decir, ok, cada quien su mundo y cada quien su realidad y cada quien las circunstancias que produjeron la persona que es en realidad, pero el asunto es que vivimos con los otros, ¿no? Y queda siempre este problema de qué pasa con las otras subjetividades con las que estamos rodeados. O sea, muy independientes no somos unos de los otros, pues. Alguna realidad compartimos. Así como el contexto, la cultura, la política, las estructuras de poder producen las subjetividades, pues no es como que cada quien tenga su propia estructura, ¿no? Hay una cuestión que compartimos, que es la cultura, y que de alguna u otra manera nos permite comunicarnos, crear colectividad y crear sociedad, que eso también es algo que producimos intersubjetivamente, por usar una palabra interesante. Ahora, ok, todo bien con que la subjetividad se produce, todo bien con que esto está parido, ¿no? Por una serie de circunstancias, por un contexto específico. El asunto, por ejemplo, y sobre todo en términos de moralidad, que son pues las grandes normas a partir de las cuales se ha configurado nuestra manera de vivir y de estar y de pensar incluso, ¿no? Eso también se convierte en ideología. ¿Qué tipo de subjetividades se producen en realidad? Todo parece indicar que se producen el tipo de sujetos que requiere el sistema para seguir reproduciéndose, ¿no? Hubo una vez la democracia, pero eso en realidad o muy pronto se convirtió en un régimen económico que hemos dado en llamar capitalista. ¿Qué tipo de sujetos están hechos a partir de ese modelo económico? ¿A qué aspiramos como sujetos hoy? En día se dice que vivimos una era que se ha llamado neoliberal. La mejor manera que ha encontrado la estructura que produce subjetividad para arreglárselas y para asegurarse de que nosotros mismos vigilemos nuestros comportamientos es que los interioricemos como nuestros, que las expectativas de afuera, del sistema, de las estructuras, sean también las nuestras. Eso en un momento del mundo se tradujo justo, ¿no? El sujeto del sujeto capitalista, ¿no? El sujeto de la aspiración burguesa, de la acumulación de la riqueza, de la ganancia específicamente, ¿no? El escalar socialmente hacia peldaños más interesantes. ¿Y hoy en qué se ha convertido? ¿Quiénes somos? ¿Seguimos siendo esos seres autónomos? Ya dijimos que tal vez no tanto, en realidad muy autónomos no somos, o no siempre, pero si las subjetividades se producen,
¿Qué tipo de sujetos se están produciendo ahora? Para hablar un poco más sobre esto, para entender, para introducir la cuestión sobre los sujetos que estamos siendo hoy hoy en la actualidad, vamos a escuchar a una voz más del talento de esta preciosa estación de Frecuencia Aragón. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie y volvemos en un segundo. El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie y bueno, justo acabamos de escuchar que algo está pasando con el sujeto que estamos siendo en esta parte de la historia, en esta historia contemporánea, que nos estamos haciendo pedazos, ¿no? Entre otras cosas. Platicábamos que los pensadores de la posmodernidad ya nos dijeron que pues estamos sujetos, en realidad, que nos condicionan un montón de cosas. Es otra manera de decir también que estamos sometidos, pues, pero condicionados, porque justo vamos hacia allá. El sometimiento es o no absoluto. Decíamos también hace un rato que el poder político, el poder económico, por supuesto, producen subjetividades, específicamente las que se requieren para reproducir o para conservar o para mantener esos mismos poderes políticos, económicos, sociales, culturales, etc. El día de hoy, que vivimos un momento de transformación todavía, aunque en realidad cada vez lo hemos asimilado de forma mucho más natural. Pero estas sociedades que habitamos están marcadas, por un lado, por el consumo mercantil, el consumo que es necesario para el sistema capital, y por otro lado, otra forma de hacer riqueza que surgió justo el siglo pasado con el auge de los medios de comunicación, que es justo la cultura mediática, ¿no? Todo lo que absorbemos antes a través de la radio y la televisión, hoy por hoy a través de estas cosas que consumimos en estos aparatos, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué tipo de subjetividad se está produciendo en esos lugares? Se le ha llamado sociedad del espectáculo. Hoy, por ejemplo, estamos cada vez más cerca de denominar la sociedad del cansancio. Y tiene que ver con lo siguiente. Las personas que estamos siendo están cruzadas por dos tipos de paradigma, ¿no? Por un lado, o por dos tipos de artefactos, pues, o de mandatos. Por un lado, el de producir, el de ser siempre productivos. Justo piensen que en nuestros días ser productivo, y ¿cómo le dicen? En este listado de las cualidades, proactivo, ¿no? Las cualidades que ha de tener el empleado del mes, ¿no? La persona que voy a contratar. Ser proactivo, estar dispuesto a dar más y siempre un plus, ¿no? A ser mucho más rentable, que es algo que se ha denominado ser empresa uno de sí mismo, pues, de tratarse a sí mismo como capital que va a competir en un mercado, ¿no? Y de hecho así lo decimos. Oye, voy a entrevista, pues tú véndete de la mejor manera que puedas. Hemos asumido que somos nosotros empresarios de nosotros mismos, que somos nosotros mismos la mercancía que está ahí puesta.
Y además que estamos dispuestos a ser proactivos, ¿no? Siempre productivos, a siempre dar un plus, a siempre dar más. Eso por un lado, y en su otra cara, ese dispositivo nos impele, nos obliga, bueno, no nos obliga, porque ahí viene la cosa, decíamos también antes de irnos, la mejor manera que ha encontrado o que han encontrado los diversos poderes que producen nuestras subjetividades de asegurarse de que nuestros intereses sean los mismos que los de estos poderes es que nos metamos en la cabeza ese mandato, no como un mandato, sino como una aspiración propia. Entonces, del otro lado de este dispositivo está nuestra aspiración, que hemos convertido en nuestro mandato, ¿no? Más fuerte, el de consumir y el de tener y el de poseer, ¿no? Que ya no se agota solo en este tipo de cosas. El día de hoy está también por acá, ¿no? Si me dan muchos o no likes, si comparten o no mis stories, si tengo o no muchas stories, si la gente escucha el podcast, ¿no? Estamos justo también en esta aspiración que hemos asumido que es nuestra, que el tener cosas, el ser el estereotipo de persona, ¿no? Si uno es chica, pues la más guapa, y si uno es chico, pues el más guapo, y si uno es chique, pues también el más guape, ¿no? Pues, o sea, por citar uno de esos lugares. Pero nos hemos metido estas cosas en la cabeza como muy nuestras, como cosas que tienen que ver con nosotros, cuando en realidad es el tipo de aspiraciones que le conviene al mundo, a la estructura allá afuera, que le conviene que persigamos para poder mantenerse. El problema de todo esto, la cosa que es tremenda de pensar en nuestros tiempos, es que esas subjetividades que están por un lado, ¿no? Con la aspiración de producir y producir y producir y producir mucho, y por otro lado de consumir y consumir y consumir y consumir mucho, es, por un lado, ¿quién es el otro? Si es que hay otro, ¿no? A veces parece que las personas con las que entablamos diálogo son otras empresas, ¿no? Otras cosas, otros objetos con los que entramos en contacto para ganar estatus, para ganar influencias, para ganar algo, ¿no? Que estamos ya sometidos, incluso en nuestras propias relaciones con las personas, a construir este tipo de subjetividad que se modela desde estos espacios del poder, ahora sobre todo económico, y un poder, pues, en el que se están jugando cosas bien extrañas, ¿no? Una superficialidad a ultranza, un egoísmo a ultranza, ¿no? Y etcétera. Y además, una ignorancia a ultranza, ¿no? O sea, hoy no nos importa saber lo que es verdadero o falso, ¿no? Lo que es más verdadero o menos falso. Nos importa estar al día de las cosas que todo el mundo está hablando. No importa si son o no reales, pues, ¿no? La vez pasada hablábamos de la ley de la atracción. Nos interesa estar en la conversación de si la ley de la atracción aplica o no para los sismos, más allá de interesarnos sobre la cuestión de los sismos en sí misma, ¿no? Y qué haya ahí. Entonces, estamos consumiéndonos, estamos consumiendo a los otros, y del otro lado vienen todos los malestares, ¿no? Ya alguien lo había apuntado. Esta cultura tiene un montón de prohibiciones, entre otras, por ejemplo, en el mundo en que vivimos hoy, la de estar mal, la de estar triste, la de ponerse deprimido, depresivo, está mal visto, porque uno tiene que ser alegre, uno tiene que estar siempre en el ánimo, en el mejor ánimo, ¿no? Uno tiene que estar al 100 y dar siempre el 100%. Y esta exigencia también de ánimo nos mete en lugares súper oscuros, ¿no? Le llaman burnout y tiene que ver con eso. O sea, ¿qué pasa con la gente que trabaja horas extra todos los días de la semana por alcanzar el bono de productividad? ¿En qué momento descansa? Y eso cómo lo hace añicos física y mentalmente.
¿Qué pasa con las personas que de verdad se metieron en el patín? Que ser alguien en la vida es estar siempre espectaculares, sea lo que signifique eso. ¿Cuánta cosa de su bienestar, de su salud, de su cuerpo, de sus mentes comprometen? Y además parece que nunca es suficiente y ese es el problema. No hay un punto en que parezca ser suficiente, pues estamos todos movidos a darlo siempre, a estar ahí en ese rollo sin descanso, sin fin, sin cese alguno. Parece que no hay fin, parece que siempre hay un peldaño más que conquistar y entonces estar metido en ese juego de la aspiracionalidad que se impone hoy en los tiempos que corren, pues no da tregua. Y ese no dar tregua pues nos termina quemando a todos. Nos consumimos a nosotros mismos en el sentido más literal de la palabra. Ahora, que está todo perdido, no lo sabemos. Parece que ahí donde hay poder, cabe resistir al poder. Si ese es el tipo de subjetividad que se está produciendo, habría maneras de salir de ahí. Solo hay que ir y mirar de dónde vienen esas cosas y ir a ver qué se puede hacer con esas supuestas estructuras, ¿no? Y con esos supuestos ultrapoderes. ¿O será acaso que de verdad estamos perdidos de una vez y para siempre? Se queda ahí la pregunta. ¿Podemos o no hacer todavía algo con nosotros mismos? Y llegamos así al final de este capítulo de Para Todos y Para Nadie. Quiero agradecer especialmente hoy la presencia de Gaby, de Jess y de Hernán. Saben ustedes que esto es posible gracias a esta preciosa estación, Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Mi nombre es Arodi Rangel y los escuchamos, bueno, nos encontramos, porque yo quisiera escucharlos, ¿no? Pero todavía no es posible. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.